Te presentamos Sentencias Colombianas a tu oído, un espacio inclusivo que cambiará tu manera de enterarte sobre las sentencias que están siendo emanadas por el máximo Tribunal de Justicia Ordinaria Colombiana en materia penal, pasando de un documento escrito a una escucha activa que puedes hacer mientras vayas, ya sea de camino al trabajo, haciendo deporte, paseando a tu mascota o realizando la actividad que tú prefieras. Hola, soy Luz Nélida Muñoz Mora y el día de hoy te quiero presentar la sentencia de fecha febrero 8 del 2023, radicado 58110 del acta 20 SP 022 del 2023, cuyo magistrado ponente es el doctor Diego Eugenio Corredor Beltrán, y se trata de una impugnación de sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín que condenó a un señor como autor del delito de inasistencia alimentaria en sede de segunda instancia. En cuanto a los antecedentes fácticos, se tiene que el 24 de septiembre del 2013 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fijó a favor del menor, hijo del denunciado, una cuota alimentaria por 150.000 pesos, la cual debería ser cancelada por su progenitor los 5 primeros días de cada mes. La madre del niño denunció que desde el 11 de marzo del 2014 este no había cumplido a satisfacción con la aludida obligación. Los antecedentes procesales se dieron en enero 27 del 2017, primero con la imputación por el delito de inasistencia alimentaria ante el Juzgado 20 Promiscuo Municipal con función de controles de garantías de Medellín, pasando el conocimiento al Juzgado 47 Penal Municipal de Conocimiento. La acusación se dio el 27 de junio del 2017, la audiencia preparatoria en octubre 9 del 2018, el inicio de juicio oral tuvo lugar el 12 de agosto del 2019 y la terminación de este fue el 19 de diciembre del 2019. En estas, el ACU profirió sentencia de carácter absolutorio. Subsiguientemente, la Fiscalía recurrió y el Tribunal Superior de Medellín revocó, declarando la responsabilidad penal del procesado, y la defensa acudió al mecanismo de impugnación especial. En cuanto a la sentencia de primera instancia, el ACU consideró que no existía duda frente a la obligación alimentaria, como tampoco frente al incumplimiento, pero estimó que no se estableció el componente subjetivo, esto es, que la sustracción del deber resultase injustificada. El ACU consideró que la Fiscalía no demostró la capacidad económica del acusado, pese a que se demostró que dentro del periodo comprendido entre noviembre del 2013 y noviembre del 2014, las partes estipularon la condición de cotizante del procesado. A criterio del juez, no podía presumirse que sus ingresos alcanzaban un salario mínimo. Resaltó este juez que la calidad del afiliado al sistema de salud la pueden tener muchas personas. Esto es, que la podrían tener quien tiene la condición de ser empleado, el trabajador independiente e inclusive un beneficiario. Por tanto, como no se demostró la capacidad económica, no se acreditó que la sustracción haya ocurrido sin justa causa. Y por estas razones, este juez absolvió el cargo al acusado por el delito de inasistencia alimentaria. Al recurrir la Fiscalía, el Tribunal Superior de Medellín revocó la absolución y en su lugar profirió condena porque encontró que los testimonios de descargo no ofrecieron razones que justificaran el incumplimiento de la cuota alimentaria. El tribunal destacó que en el periodo de crisis económica del que se habló, este periodo ocurrió entre 2016 y 2017, cuando quebró el negocio que el procesado había intentado administrar, pero que en esta época precisamente el procesado sí cumplió con su obligación como padre. Los deponentes para el tribunal incurrieron en contradicción porque sugirieron que el procesado decidió convivir con la madre del menor en el año 2017, cuando fue el mismo procesado quien afirmó que ello ocurrió en el año 2014. Los testigos, para tratar de favorecer al procesado, argumentaron que entre febrero del año 2014 y noviembre del 2015 el acusado pagó cuotas alimentarias, pero no hubo un respaldo documental, por lo cual para el tribunal encontró que estas manifestaciones no resultaban suficientes.
Explicó que la calidad de cotizante de procesado sí constituía un hecho indicador de su capacidad económica, concluyendo que en el periodo denunciado por la progenitoria, este no tuvo justificación para sustraerse de la obligación alimentaria, acreditándose entonces la tipicidad objetiva y subjetiva del delito atribuido al procesado. Se impuso entonces la pena principal de prisión de 32 meses y 20 salarios mínimos mensuales como multa. Se le negó la suspensión de la ejecución de la pena porque, de conformidad con el Código de la Infancia y la Adolescencia, el subrogado estaría supeditado a la acreditación de la indemnización de perjuicios antes de la emisión de la correspondiente sentencia, pero sustituyó la sanción intramural por una domiciliaria condicionada al pago de la caución de un salario mínimo mensual legal vigente. Frente a los motivos de la impugnación, la defensa centró esta en 4 puntos. En el primero, rechazó el que se hubieran descartado las declaraciones de los testigos en lo relativo al pago de las cuotas alimentarias porque no se contaba con un respaldo documental. Ella aseguró que existieron tal como lo habían informado los testigos de la defensa. Reprochó que se habían tildado de mentirosas las manifestaciones de los parientes solo por la cercanía existente y que en cambio sí existió una hipótesis alternativa a la de la Fiscalía, y es que la hipótesis era que cuando tuvo recursos el procesado sí pagó las cuotas que debía a su hijo. Resaltó entonces la defensa el presupuesto de la condena, y esto es que el acusado sí hubo cotizado al sistema de seguridad social en salud durante el periodo comprendido entre marzo del 2014 y febrero del 2015, pero que en criterio de este defensor, esta postulación permitiría traer como justificado lo que había dicho el extremo defensivo, esto es que el procesado sí hizo aportes cada vez que contó con la capacidad económica para tal efecto. Censuró entonces este defensor que al procesado no le haya sido concedida la suspensión condicional de la que trata el artículo 68A en cuanto a la ejecución de la pena, porque esta no impide el reconocimiento del subrogado cuando se condena por el delito de inasistencia alimentaria, y su concesión tampoco se encuentra supeditada al pago de la indemnización, porque con esto operaría lo que se trata el incidente de reparación integral. En estas condiciones, entonces, solicitó que se mantuviera la sentencia proferida en primera instancia o que en su defecto se le conceda al procesado la suspensión condicional de la ejecución de la pena. En cuanto a las consideraciones de la Corte luego de fijar la competencia, estas se centraron en 2 puntos. Primero, sobre la responsabilidad penal del acusado, y segundo, sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Frente a la responsabilidad penal del acusado, la Corte recordó que el presupuesto de la condena fue porque el tribunal estimó que el periodo de sustracción de la obligación fue el comprendido entre el 11 de marzo del 2014, que fue la fecha mencionada en la denuncia, y el 27 de febrero del 2014, que fue la fecha en la que se formuló la imputación. En este periodo, para la Corte, la defensa no logró demostrar que el incumplimiento fuera por una justa causa, teniendo en cuenta unas consideraciones. Primero, que según el defensor, para el caso en concreto, el procesado sí cumplió con el deber que le correspondía y que cuando incumplió fue porque existió una justa causa. Frente a la denunciante y madre del menor, para la Corte esta fue clara en atribuirle al denunciado el incumplimiento de las cuotas alimentarias, por cuanto dentro del juicio indicó que esto ocurrió entre el 2014 y 2017, luego que en el 2013 el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fijara provisionalmente la asignación de esta cuota, y explicó la madre dentro del juicio que el acusado inicialmente entregó unas sumas de dinero, pero que luego dejó de pagarlas efectivamente.
Procede entonces la Corte a realizar un resumen de los testimonios de descargo y trajo de presente lo dicho por los testigos de la defensa, quienes aseguraron que el procesado sí cumplió mientras pudo. Por parte de la cónyuge actual del procesado, esta refirió que antes de la crisis económica, ella misma hacía pagos a favor del menor y que inclusive llegó a afiliarlo como su beneficiario en el sistema de salud. También informó esta cónyuge que al haber trabajado como tapizador y en labores de mantenimiento y fabricación de muebles, los ingresos del procesado no eran constantes ni suficientes, tanto así que cuando montaron un negocio, el mismo negocio quebró y les dejó deudas considerables. Por parte del padre de crianza y la madre del procesado, estos informaron que el procesado ocasionalmente trabajaba y que cuando tenía recursos aportaba al menor, pero que la denunciante no daba recibos de las entregas. Tanto así que en una oportunidad se tornó agresiva porque la madre del procesado le exigió un soporte de pago efectuado. También esta señora refirió que el procesado le había comprado al menor mudas de ropa que habían sido rechazadas por la denunciante. La Corte entonces estima, de acuerdo a lo anterior, que fue creíble lo dicho por la denunciante, por cuanto en sus argumentos la madre del menor no evidenció animadversiones, sino que la motivación fue la de reclamar por los derechos de su hijo. Esta madre fue coherente para la Corte porque reconoció unos pagos parciales e insuficientes a lo largo del periodo reconocido como de sustracción de la obligación. Informó también que a pesar de denunciarlo, su intención siempre ha sido de permitir que el menor tenga una relación con su padre. Esto opuesto a los familiares que sí hicieron señalamientos en contra de ella para favorecer al procesado. Después de hacer esta recapitulación, la Corte entonces trajo a colación que los testigos de la defensa tuvieron conocimiento directo de la entrega y que dentro del juicio aportaron varios comprobantes de transferencias efectuadas, pero le llamó la atención que para el momento en que hubo dificultades no quedó constancia precisamente de los pagos realizados, teniendo en cuenta que existían esas dificultades en la relación de las partes. Por lo que pudo observarse dentro del proceso es que, de acuerdo a lo dicho por los testigos de la defensa, el procesado realizaba pagos en dinero o en especie, y esto es alejado de los términos específicos sobre la cuota establecida en el convenio realizado ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el año 2013. Y es precisamente que en varias oportunidades la Sala ha decantado que los cumplimientos parciales son insuficientes y que adecúan típicamente la conducta ilícita. Por ello, cuando el denunciado se sustrae del cumplimiento de su deber alimentario, no por voluntad suya, sino por fuerza mayor, como la falta de capacidad económica, la conducta no puede ser punible. Entonces, como se tiene que para el periodo de sustracción, que fue entre marzo del 2014 y febrero del 2015, el procesado figuró como cotizante ante el sistema de salud y caja de compensación, estos dos elementos son objetivamente indicativos de su capacidad para cumplir con la exigencia económica, porque se asume que éste desempeñaba una tarea que le generaba réditos económicos. Esto necesariamente demanda una entrega de valores de afiliación a la entidad, lo que se entiende entonces como adecuado solo a partir de ingresos que atiendan, entre otros gastos, al pago de esta cotización. Y es así que luego de dar estos argumentos, para la Corte, la defensa no logró explicar cuál era la situación especial que le impidió al denunciado en ese periodo de tiempo el que no cumpliese a plenitud con el pago de la cuota alimentaria, o que sus ingresos devengados eran tan insuficientes como para asumir con responsabilidad el rol de padre sin poner en riesgo su propia subsistencia. En este caso, la pasividad del procesado era indicativa del dolo en el incumplimiento, porque tampoco se le advirtió que haya tenido iniciativa para solucionar la situación durante los 5 o 6 años que transcurrieron entre la fijación de la cuota y la culminación del proceso penal. En ese mismo camino
Si la cuota le resultaba excesiva, ha podido acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para pedir alguna modificación o algún plazo a la conciliación a la que él mismo se comprometió. Tampoco se le advirtió al sentenciado dentro del proceso que éste acudiera a algún mecanismo de estado de precariedad, tal como un proceso de insolvencia, su afiliación al régimen subsidiado de salud o por lo menos una encuesta al Sisbén. Por lo tanto, se le notó una desidia o desinterés y en una clara sustracción del deber como padre, diluyéndose entonces el evento constitutivo de fuerza mayor que requiere para exonerársele de ese delito de inasistencia alimentaria. La sala concluyó que el procesado entre marzo del 2014 y 2015 se sustrajo parcialmente de la obligación alimentaria sin justificación válida, lo que constituye en el delito tipificado en el artículo 233, con lo cual la Corte impartió la confirmación de la decisión de segunda instancia. Subsiguientemente, en cuanto a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, para la Corte el tribunal erró al negar el reconocimiento de la suspensión condicional sobre la base del Código de la Infancia y la Adolescencia, porque de acuerdo a la sentencia SP 908 del 2022, esta prohibición de la suspensión de la ejecución de la pena prevista en el numeral sexto del artículo 193 de la Ley 1098 del 2006 solo se predica para delitos atroces e inhumanos, por lo que la indemnización de perjuicios no es requerimiento adicional a lo previsto en el precepto 63 de la Ley 599 del 2000 para el caso de la inasistencia alimentaria. Dicho esto, la Corte trae en este momento recapitulaciones donde primeramente se sostiene que el juez de conocimiento debe suspender la ejecución de la pena establecida en la sentencia siempre y cuando se reúnan los requisitos de orden objetivo y subjetivo previstos en el artículo 63 del Código Penal. Esto es, primero, que la sanción de prisión no exceda los 4 años y segundo, que el delito por el que se procedió no esté dentro de los enlistados en el artículo 68A. Ojo, que si el procesado tiene antecedentes penales por un punible doloso dentro de los 5 años anteriores, el juez deberá verificar los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado para constatar la falta de necesidad de la ejecución de la pena. Entonces, cuando el sujeto pasivo de la conducta punible sea un menor de edad, el Código de la Infancia y la Adolescencia estableció algunas restricciones y condicionamientos para otorgarle este subrogado al procesado con el fin de reprobar más severamente las acciones delictivas cometidas. Esto lo trae el numeral sexto del artículo 193, que trajo la prohibición de concederlo a menos que se pruebe que el menor ha sido indemnizado. Ello a excepción del numeral cuarto del precepto 199, que determinó que esta indemnización no procede ante conductas como homicidio, lesiones personales dolosas, delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales o secuestro. Esto es que solo se predica de delitos de extrema gravedad cometidos en contra de los menores de edad. Una mirada rápida a esto para la Corte daría a afirmar que es inviable el conceder la suspensión de la ejecución de la pena si no hay indemnización, pero la jurisprudencia de cara a los propósitos del legislador llevó a una conclusión diferente. La Corte trae a colación sentencias actuales donde se determina que en tratándose de delitos de inasistencia alimentaria, el no suspender la ejecución de la pena imposibilita al condenado del cumplimiento de su obligación y por lo tanto no se da prevalencia a los derechos de los menores,
para lograr la efectiva reparación de los perjuicios ocasionados. El pago de perjuicios no configura un requisito adicional de los indicados en el artículo 63 del Código Penal. Aquí no se vulneran los derechos de las víctimas menores de edad porque efectivamente al concedérsele la suspensión condicional con la libertad de locomoción del penado, durante este periodo de prueba queda condicionado al cumplimiento de esa obligación so pena de ser revocado. Para el caso en particular, como el procesado entonces era un infractor primario, procedió de manera objetiva al subrogado y por tanto la Corte modificó el fallo impugnado concediéndole a él la suspensión condicional de la pena por un periodo de 2 años, suscribiéndosele un acta de compromiso que es la mencionada en el artículo 65 del Código Penal sobre caución equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente. En conclusión, la Corte modificó parcialmente la sentencia impugnada, concediéndosele la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pero confirmando la condena. Bueno amigos, esto ha sido todo por este episodio. Espero que les haya servido para su crecimiento profesional. Mi nombre es Nelida Muñoz Mora y han acabado de escuchar Sentencias Colombianas a tu oído. Les ruego que se inscriban a mi canal para que estén al tanto de los nuevos capítulos que tenemos a su alcance y los esperamos en nuestro próximo episodio.